Hola. Bueno, vemos ahora que se conecte alguien más para hacer las correcciones, porque a ti ya te corregimos, Joaquín, hoy, porque claro, nos equivocamos y estabas en el otro grupo. Ok. Ok. Sí. Me voy, entonces. No, o sea, si querés puedes quedarte y escuchar las correcciones de los demás y eso. Sí, vamos a ver quiénes más Bueno, se conectan. Porque nadie nos puso todavía en el grupo así. Nos pusieron que se iban de vacaciones y que la miraban grabada, pero presencial. Si por ahí no se conecta más nadie, colgamos las otras grabaciones y ya. Ok. Sí, porque Francisco puso que se fueron a dar una vuelta por turismo. Emiliano también. Emiliano no se puede conectar. Sí, capaz que no se conecta más nadie en este grupo y ven las clases grabadas anteriores. Ah, Silvia dijo que se conectaba. Pero Silvia se conectó en el otro grupo. Ah, se conectó en el anterior. ¿Pero que Silvia también están los dos? No, será otra Silvia. Claro, capaz que es otra Silvia. Sí, me parece que es otra Silvia. Ah, tengo que ir a bajar la música. Avísame. Para, Catita, vos tendrías que haber no puesto grabar hasta que... Hola, Mario. Ahí está de nuevo grabando. Ahí está. Buenas. Buenas. Yo no soy Silvia, es mi señora. Ahora Sí, estaba pensando, yo decía recién así como diciendo, no lo recuerdo a Mario, pero como hay alumnos nuevos. Yo voy al curso de fotografía los jueves, es otro curso. Pero lo que hice, como no tiene Zoom en el celular, Silvia, me lo pasé a mi WhatsApp, y yo no tengo WhatsApp por la computadora, entonces abrí el Zoom desde ahí. Así que Perfecto, todo... sí. Está perfecta. Dale nomás. Hola, ¿cómo están? Buenas. Hola. ¿Cómo han pasado? Bien, gracias a Dios. Bueno, mira, hoy, como algunos están de vacaciones, trabajamos con los que estén presentes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que vamos a ver es qué dudas tienes tú, qué dibujaste, si dibujaste algo. La idea es que saques la foto y la compartas para que nosotros podamos hacerte la corrección online. Empecé a trabajar en esto. Ajá. Ah, bien, ¿lo estuviste siguiendo después de lo del otro día, de lo que hablamos en clase? Sí. Ahí va, porque acá desde la cámara no se nota mucho. Si le podés sacar fotos sería genial. Ahora sí. Más. Buenísimo. Qué buen tono que te quedó. Ah, me costó. Pero, mira, este es el original. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, claro, yo lo había hecho muchas veces, como le dije a Alejandra, y se me iba rojo. Me ganaba el rojo. Entonces lo volví a pintar de blanco. Y el otro día, voy a ser sincera, me pasé la tarde con mi nuera, que es profesora de dibujo. Y ella está yo te conté que le hicieron trasplante de córnea. Sí. Bueno, entonces está con el ojito que ve, no ve mucho, pero me dice, quiero pintar, quiero dibujar, quiero hacer cosas. Bueno, está, yo me voy para tu casa, pero vos veniste con todo, me dice. Yo pasé mi mochila y me fui. Entonces empecé, me dice, pero vos qué querés? ¿Querés lograr ese color? Sí. Bueno, entonces ahí me empezó a explicar otra vez de los colores cálidos, de los fríos, no sé qué.
Entonces me hizo esta hojita. ¿Vieron que tiene un agujerito? Sí. Bueno, entonces con ese agujerito me hizo buscar la parte más oscura de la flor. Ah, para igualar el tono, sí, sí. Y verlo Entonces, localizado. Es un excelente ejercicio ese, sí. por ahí lo saqué. Claro. El tema, acuérdate, nosotros hoy en el grupo, en el primer grupo, ustedes hoy van bueno, hoy no sé, mañana posiblemente, porque voy a terminar tarde de editar todos los Zooms. Van a poder ver las conversaciones de todos los grupos, ¿cierto? Ah, qué bueno. Claro, porque ¿qué pasa? De repente, como hoy no se presentaron todos, de repente una inquietud que tenga una del grupo de las 11 puede servir para una del grupo de las 13 o de las 14:30, ¿cierto? Porque así vamos avanzando todos como en el mismo nivel, a pesar de que hicimos correcciones distintas. Y una de las cosas que vimos al principio fue justamente el tema de la paleta de los opuestos, pero lo que explicábamos era eso, de que el opuesto, primero que nada, nosotros tenemos que apreciar que se ve o marrón o gris, ¿cierto? En el caso tuyo, por ejemplo, si se iba mucho hacia el rojo, es porque el rojo es más pesado que el verde, ¿cierto? Entonces hay como que irlo equilibrando. El secreto para hacer las mezclas es poner los colores separados, ¿cierto? Porque Sí. si pones el rojo de un lado, el verde del otro, claro, eso, los vas poniendo separados y después los vas como juntando de a poquito. De a poquito. Exacto. Entonces, si yo junto, por ejemplo, un rosadito con un verde, claro, o sea, estamos hablando de que los dos tienen blanco, ¿cierto? Sí. Yo voy a obtener un gris o un marrón. El gris va a ser si tiene más azul y el marrón va a ser si tiene más rojo. Pero como tienen el blanco, ya de por sí queda como neutralizado. O sea, como que uno tiene que, porque cuando tú los mezclas los dos solos, o sea, el rojo y el verde sin el blanco, en esa mezcla que se ve oscura, tú no logras saber qué color es. No. Entonces, No. claro, uno tiene que diluirlo, como tú lo hiciste, agarrar un poquito, diluirlo y verlo. Si lo vas a hacer en transparente, verlo aguado contra el blanco. Y así puedes ver bien el color, porque cuando se ven oscuros en realidad no se nota, tú dices es oscuro, pero cuando recién lo vas a usar para pintar, a mí generalmente me pasa que se me pasa con el verde, como que lo veo oscuro, pero cuando lo voy a pintar es muy verde. Entonces uno como que lo va equilibrando de a poquito. Otra cosa, ¿tú estabas usando pintura para tela o acrílico? No, acrílico. Acrílico, bien. Y el retardador, eso sí, los que son AD. El retardador justamente es mitad agua y mitad glicerina para que te permita retrasar el secado para poder hacer los degradés. Porque tú, ¿cómo hiciste, por ejemplo, en las partes donde está el más clarito y cuando va pasando a más oscuro? ¿Fuiste como igualando el color y poniéndolo uno al lado del otro o le pusiste retardador? No le puse el retardador. Lo fui llevando con el pincel, mezclando los claros, marcando más los claros, con un pincel más los claros, con otro pincel más oscuro, los oscuros, o lavando el pincel continuamente. Y al lavar continuamente el pincel como que queda mojadito siempre y lo puedo trabajar mejor. Claro, el agua funciona como retardador también, pero ¿qué tiene? Si tú pintaste recién, no puedes poner esa aguada porque te saca lo de antes, ¿cierto? Esa es la gran diferencia que tiene el retardador, porque el retardador es agua también, pero tiene la glicerina. Entonces, de alguna manera, la glicerina queda en la superficie y cuando tú vas a poner el otro color, diluido con el medium acrílico, no te saca la capa anterior. Por eso facilita bastante, porque en realidad tú puedes trabajar con las aguadas, prescindiendo totalmente de la glicerina, pero necesitas que tenga un tiempo de secado, ¿cierto? Como que
si yo lo pinté recién, hasta mañana no lo puedo tocar. No lo puedo tocar. Claro, porque se te hace un hoyo y ese hoyo es peor que nada, es súper difícil tapar el hoyo. Entonces, bueno, esa es la principal característica que tiene el medium acrílico, que te permite pintar sobre algo que pintaste recién. Porque un montón de gente dice, pero yo toda la vida trabajé y nunca usé el retardador. No, es que el retardador en realidad mucha gente que trabaja con acrílico no lo utiliza porque usa color al lado de color, ¿cierto? Entonces pone el clarito al lado del oscuro y después integra la zona intermedia y así se genera el cambio en el matiz, ¿cierto? El pasaje, porque esa sombra, ¿no? Es muy interesante lo que tú estás haciendo. Tiene un montón de sombras. Tiene un montón de sombras, sí, me ha dado mucho trabajo porque yo quiero darle la forma, porque son Si pudiese, Silvia, estaría bueno que le saques foto y lo mandes al grupo, porque así nosotros lo podemos compartir en pantalla y podemos analizar partes de lo que sucede, porque a través de la luz de la pantalla es difícil algunas partes cómo se iluminan. Ahí. Es difícil ver bien las formas de las cosas. Sí, está quedando buenísimo. Es para en realidad como, porque claro, nosotros podemos corregirte así más grande y mostrarte aquí más, a simple vista en realidad se ve excelente. Se renota que tú tienes tiempo de trabajo pintando. O sea, el oficio es algo que es inevitable. Ah, mirá. Sí, que ese lo pintaste también. Eso tiene yeso, tiene gasa. Mirá, es como una técnica mixta. Claro, de acá a la distancia no se logra ver. Tiene gasa, ¿qué otra cosa tiene? Ya ni me acuerdo, porque ese es del 2013. Claro, técnica mixta. La gracia que tiene por sobre todo el medium es eso, que puedes pintar algo que pintaste recién, intervenirlo de nuevo, que como te retrasa el secado, de alguna manera también te permite elaborar una paleta con más precisión. Porque claro, viste que en el acrílico el color se seca enseguida, entonces si yo hago un color y después me pongo a hacer otro y después hago otro, cuando yo vuelvo el primer color ya se secó. En cambio, si tú le echas las gotitas de retardador, el color se mantiene más tiempo húmedo. Y te permite, incluso puedes guardar el color más de un día. Si tú le pones, por ejemplo, una bandejita. Es el tema que, claro, yo hoy voy a seguir pintando y tengo que volverlo a hacer. Claro. Ese es el tema. Porque por eso lo dejé acá. Ajá. No la vi esto. Sí, para poder compararlo. Igual, de seco a cuando lo estás haciendo cambia. Cambia el color. Sí. Entonces no importa, porque yo voy probando en una hojita y a medida que se va secando, voy viendo si va quedando parecido. Eso es muy complejo porque el acrílico, dependiendo de con qué colores los hiciste, por ejemplo, si tú haces un gris y tú de blanco usas cielo raso, ¿qué pasa? El cielo raso tiende a aclarar. Entonces tú haces el color y cuando seca está más claro que cuando está mojado. Pero y también cambia el que depende del color que vos tengas al lado, qué color vas a ver. Entonces, en realidad, el que vos veas el color seco en una hoja solo no quiere decir que sea el color que vos estás precisando ver al lado de tu pintura. O sea, es muy difícil ver el color que precisás si lo estás viendo en otro lugar distinto que no es el lugar donde lo querés colocar después. Y después pasa lo contrario también. O sea, si el color tiene más oscuro, generalmente oscurece 2 tonos. O sea, es bastante difícil controlar el color del acrílico. Eso es una constante que la gente que trabaja con acrílico se queja, porque el color con el que tú estás trabajando no es el que va a tener cuando seque. ¿Cierto? Puede oscurecer más o aclarar más dependiendo del tipo de pintura que uses. Entonces, eso que haces tú de hacer la pruebita en un papel, en los talleres, por ejemplo, cuando hacen demostraciones en vivo, viste que trabajan con el secador de pelo al lado. Entonces, ¿qué pasa?
tú pintas, lo secas y ya puedes ver enseguida qué color va a quedar, y como dices tú, lo puedes ajustar al color de la foto y mirarlo. Pero el retardador, nosotros tenemos la glicerina en clase, o sea, tú tienes que llevar el frasquito nomás, Está. y nosotros te Yo la tengo vendemos glicerina, fraccionada. no, glicerina no, tengo vaselina yo. Claro, no, Sí, es sí. glicerina. No. La glicerina no es un aceite en sí, si uno lo va a mirar químicamente, pero es lo más parecido a un aceite que hay soluble en agua. Entonces te permite humectar y... No, yo la próxima vez llevo el frasquito. Claro, porque te va a Me revertir. hacen la mezcla, porque yo no la quiero hacer por las mías, la mezcla porque capaz que quién sabe qué me queda. Así ya veo Sí. cómo la hacen y veo las cantidades. Sí, no tiene mucha No tiene ciencia. mucha ciencia. Te voy a decir que en realidad el que uno compra es más aguado aún. El que tú compras es 3 de agua y 1 de glicerina. Por eso Sí. yo siempre les digo, no lo compres, porque en realidad estás comprando agua en un envase con unas gotitas de glicerina. El que venden es más aguado, pero nosotros lo hacemos mitad y mitad porque es como, me parece a mí que es más fácil trabajar la dilución sin, digámoslo así, diluir tanto el color. Porque nosotros a veces lo que precisamos no es que quede más líquido, sino sencillamente que se mantenga. Porque el medium acrílico, el que venden, es 3 de agua y 1 recién de glicerina. Y bueno, y eso te va a facilitar bastante eso que tú quieres, porque claro, lo que tú estás haciendo es hiperrealista, ¿cierto? Está basado en un modelo, que el modelo no es real, pero tú estás copiándolo lo más parecido posible. Entonces, Sí, desde ese lugar, quiero que me quede lo más parecido posible y lo más natural posible. Claro. Yo no, difícilmente busque, no sé por qué se me pintó esto así, pero difícilmente busque, por ejemplo, una hoja de limón que la quiera pintar igual. No, muy difícil. Eso no invento. claro, como que no te interesa tanto que sea súper real, que en esta ocasión se te ocurrió. Claro, pero en esto sí se me ocurrió que quedara lo más parecido a la magnolia, porque en el frente de mi casa tengo un árbol de magnolia. Sí. Y esto lo voy a hacer un portallaves. Ajá. Ah, qué lindo, me Acá encanta esa idea. le pongo los ganchitos y ahí tengo otros tantos hechos. Sí, aparte tiene mucho que ver con lo que estábamos analizando del tono, ¿no? Y lo que estábamos trabajando de claro-oscuro. Por eso yo tengo que ver bien para hacer el otro proyecto que tengo del atardecer en la playa. ¿Te acordás? Por Sí. eso tengo que ver bien la mezcla de colores, porque una cosa van a ser los colores del cielo y otra cosa los colores del agua. Ajá. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de tratar de ver, sacarle foto a los colores que tienes para ver cuáles de los primarios tienes? Claro, pero nosotros no sí. hemos visualizado con qué colores es que estás trabajando, ni cuáles son los que estás utilizando para armar los colores, en realidad. Claro, como Para que hay que Porque como lo este- estás haciendo en tu casa y no lo estás haciendo en el taller, no sabemos bien qué... Claro, para este usé este gris. Sí, pero sabes que no, Yo ahí mandé teoría de color. claro, no se ve tanto en... Blanco, magenta Ajá. y marrón. Ah, no estás trabajando con opuestos, entonces. Sí. Bien. Entonces estás oscureciendo con negro. No, con marrón. Claro, entonces no estás trabajando teoría de color a partir de los opuestos, que es lo que nosotros estábamos diciendo en clase, sino que estás trabajando con otra teoría de color. Sí. ¿Querés que comparta esto y analizamos esto? ¿Ves? Este es marrón. Ya, sí. Mira, nosotros ahora
te vamos a compartir la rosa cromática, porque ¿qué sucede? En realidad, lo que tú estás haciendo está correcto, pero nosotros cuando trabajamos con... ¿Cuál de los dos? ¿El de reconocimiento de colores o el No, de la la rosa pirámide. primero? La rosa primero. La pirámide, la rosa cromática, ¿no? Tiene dos pirámides, una vertical y una invertida. Pero esta pirámide está hecha con acrílico y tiene justamente una variación, que es que hacia el centro se mueve en el tono mezclando los opuestos. Porque, ¿qué sucede? Cuando yo uso pigmento negro, el pigmento negro está hecho con carbón, ¿cierto? La gran mayoría es carbón. Ah, no, este no era. No, ese está bien. ¿Era este? Está, porque mandé los dos. Mandé este y el que oscurece con los otros términos. Pero sin las rayitas. No, no, con rayitas, pero el otro. Mira, yo te lo abro al costado y tú me dices cuál de los dos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo uso los marrones, tampoco sabemos si esos marrones están elaborados mezclando matices o están elaborados con tierras de color directamente. ¿Cierto? Porque, ¿qué pasa? ¿Viste los impresionistas? Porque todo esto surge cuando los impresionistas analizan el espectro solar. El espectro solar, cuando ellos ponen el prisma, dicen, oh, cáspitas, no hay marrón y no hay negro en los no hay marrón y no hay negro en los colores del espectro solar. Entonces, ¿cómo nosotros vemos los marrones y vemos los negros si en realidad cuando tú descompones la luz blanca, lo que vemos son matices puros? Entonces ahí se empezaron a dar cuenta que los haces de luz se superponen y al superponerse se neutralizan. Y eso es muy diferente a lo que pasaba antiguamente, porque antiguamente, por ejemplo, se trabajaba con la paleta de Goethe. Goethe, ¿qué hacía? Él preparaba la escala de grises toda, o sea, ponía el blanco, un gris clarito, un gris más oscuro, preparaba todos los grises hasta llegar al negro, y después lo que hacía era matizaba los grises, que los grises son tonos. O sea, ¿qué hacía? Le ponía el rojo al gris, le ponía el verde al gris. No trabajaba con los opuestos, trabajaba con blanco y negro, con tono matizado, ¿cierto? Se supone que el matiz, esto que nosotros estamos viendo acá en la rosa cromática, esto que está acá, a ver. ¿Se te apagó el mouse? ¿Sí? ¿O no? Ahí está. Esto que estamos viendo en la rosa cromática es, este triángulo, el que está con la base hacia abajo, es el triángulo de los primarios. Yo tengo amarillo, rojo y azul. Al revés, Cata. Bueno, así, amarillo, azul y rojo. Sí, perdón. Y al revés, invertido, tengo el triángulo de los secundarios que se provocan de la mezcla. Entonces, amarillo y azul hace verde. Amarillo y rojo hace naranja, y azul y rojo hace violeta. Pero viste que en cada una de estas esquinas hay dos matices distintos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos con el color, nos vamos a encontrar con una primera cosa que está mal en nuestro aprendizaje, que es que a nosotros nos enseñaron que el color es el mixto. O Es sea, decir, que hay un amarillo, un rojo y un azul, pero en realidad hay dos amarillos, dos azules y dos rojos. y cada color tiene una tendencia hacia el otro primario. Entonces, por ejemplo, este es amarillo, pero este amarillo de acá tiene una tendencia hacia el rojo, es más anaranjado. En cambio este, que es más limón, es más azul. ¿Viste? Entonces, este amarillo es ácido y este amarillo es cálido. El amarillo que nosotros conocemos no es ninguno de estos dos. A nosotros cuando nos enseñan el color, es un color mixto, compuesto por los dos. En la gran mayoría de los casos, eso no provoca muchos problemas. Cuando provoca problemas es acá con el violeta, y acá se ve muy bien lo que pasa. ¿Por qué? Porque yo tengo un rojo azul
que es este, el magenta, y tengo un azul rojizo, que es este, el ultramar. Cuando yo mezclo este azul rojizo y este rojo azul, te diste cuenta que ninguno de los dos tiene amarillo. Son los dos con tendencia al rojo. Yo tengo este violeta, que es un violeta puro. Pero si yo uso el rojo con tendencia al amarillo y el azul con tendencia al amarillo, lo que yo obtengo es esto. Que esto es marrón directamente, no es violeta. ¿Por qué sucede esto? Porque el amarillo es el color opuesto del violeta. O sea, cuando yo le pongo amarillo al violeta, obtengo marrón. En esta rosa cromática tú puedes apreciar, porque mira, acá está, cuando yo al amarillo le pongo un poquitito de violeta, ya empieza a quedar ocre. ¿Viste que se ve acá que los colores se van oscureciendo? Acá pasa lo mismo, pero al revés. Al violeta yo le agrego amarillo. Cuando yo llego acá al centro de la pirámide, lo que yo voy a obtener son todos neutros. O sea, esto que está acá es rojo anaranjado con azul. Este es un tono de rojo y este es un tono de azul, y esta es la transición que ocurre cuando yo mezclo este con este. Es decir, las esquinas son los colores puros sin mezclar, y a medida que se acercan al centro, se van mezclando con el que se encuentra en el lugar opuesto de la pirámide. Del frente. Y viste que, claro, acá tú ves como los colores se van entonando, se entonan, o sea, se oscurecen. Pero ¿cuál es la diferencia entre usar el marrón? Porque yo, por ejemplo, yo agarro un verde, le pongo un poco de marrón y voy a obtener un verde seco. Pero cuando yo pongo el opuesto, yo obtengo el tono exacto para ese color. Que no es lo mismo que sucede cuando yo agrego marrón. ¿Por qué? Porque yo tengo 3 tonos de marrón. Hay un marrón ocre, que es el que se produce cuando el amarillo se mezcla con el violeta. Hay un marrón seco, que es el que se produce cuando el verde se mezcla con el rojo. Y hay un marrón más chocolate, cuando es naranja con azul, o es más gris cuando es azul con naranja. O sea, acá en el centro de la pirámide, lo que yo voy a obtener son los colores exactos. ¿Eso qué quiere decir? Que es otra teoría del color. Esta, en vez de ser como la de Goethe, que matiza el tono, o sea, Goethe trabajaba el gris primero y después le ponía el matiz para ajustarlo al color del modelo. Este no está hecho con marrones ni con negros, está hecho con mezclas ópticas. Y la mezcla óptica es esto que produce la transición entre un matiz puro hacia otro matiz puro. Entonces, esta vendría a ser la paleta impresionista, que los impresionistas no usaban el negro para entonar, sino que utilizaban los colores opuestos. Por eso es que hay más de una teoría de color. Esta, la que está basada en la entonación a partir de los negros, y la que está basada en entonar a partir de los opuestos. Claro, porque desde el lugar que tú nos estás diciendo, tú no tenías que usar el rojo, tendrías que haber usado azul directamente. Porque cuando yo trabajo con marrón, yo neutralizo o agriso con azul. O sea, hay un color que es la mezcla del azul con el marrón que se transforma en gris. Porque el tema de los marrones hechos es que vos no sabés cuál es la mezcla que tiene. No sabés qué colores son los que están mezclados en ese marrón. Entonces es muy difícil encontrar el color correspondiente para neutralizar ese marrón. En cambio, Ahí, cuando yo encuentro que tiene mucho de rojo. Claro. No, y si tú le ponías rojo, porque claro, nosotros te hablamos del rojo. Porque pensamos que estabas utilizando la mezcla de opuestos, porque como te comentamos de que el verde era el opuesto del rojo, supusimos que estabas utilizando esa mezcla al momento de armar, que estabas entonando una mezcla de blanco al que le habías agregado. Yo vine a casa, hice eso y me volvió a subir otra vez a quedar
más rojizo, y yo no la quería roja, digo, pero por Dios, yo apenas quiero que vos tengas un poquitito de... Lo que estaría Sí, bueno es que un día vos vayas con los acrílicos a la clase, así nosotros te lo mostramos Claro. en vivo. Claro, Porque es muy difícil explicarte esto sin poder mostrarte lo que te queremos decir. y esto, por ejemplo, para Claro, mí esto fue una revelación, el hecho de que el amarillo, que es un color que uno visualmente lo tiene como claro, ¿cómo voy a usar el amarillo para oscurecer? Pero claro, cuando lo empiezas a probar, te das cuenta claramente de que un violeta, cuando le pones amarillo, se va amarronando. Pero claro, nosotros nos hicimos una mezcla de teorías de color, por eso no te estaba resultando. No, no. Aparte, otra cosa que te conviene. Y entonces en este agarré, caso, lo tapé de blanco de vuelta y digo, bueno, vamos de nuevo con esto. Hasta como que vos no me estabas quede... trabajando con colores más bien blancos entonados, a vos te conviene primero hacer la mezcla del color sombra, es decir, y después agregarle el blanco. Porque si vos agregás el blanco y al blanco le empezás a agregar rojo y verde, es que después vas a tener que ponerle mucho blanco No, para lograr el color. lo empecé así, empecé con una gota de blanco, mezclándole los otros y viendo. Claro, Claro. no, tenías que haber hecho al revés, mezclar, por ejemplo, un poquito de rojo y un poquitito de verde, ver qué color te sale, y cuando tuvieras el marrón que querías, le agregabas el blanco. El marrón o el verde, O el ¿no? verde, claro, pero no me acuerdo Lo que bien pasa es que la entonación tiene. me parece honestamente que de parte mía hay un poco de comodidad. Porque si Claro, es tengo más el fácil usar el rojo, marrón que armar el marrón. No, o el negro también. Pero es negro una tengo. paleta correcta, no está mal. Lo que pasa es que son dos paletas distintas. La paleta de los ópticos, que es esta que nosotros te estamos mostrando acá, es más controlable porque es menos pesado el negro óptico. Y los colores quedan con una tonalidad más linda. No es lo mismo, en general los marrones que vienen armados son como más apagados. Y que muchos tienen negro también, porque no te olvides que a la empresa el pigmento negro le sale mucho más barato que las mezclas de colores. Entonces muchas veces, y la empresa también se basa un poco en lo que decíamos, la paleta de Get se usó hasta Sí, 1800, imagínate. cuando recién arrancaron a surgir las vanguardias, Claro, porque empezó a cambiar se usó desde antes de Cristo hasta ese momento. Entonces es la paleta más conocida. Cuando tú le dices a la gente, vamos a hacer un gris, la gran mayoría te dice, de la gente te dice gris es blanco y negro, ¿verdad? Entonces cuando tú le dices, no, blanco y negro no, vamos a usar opuestos, la gente te queda como mirando así, ¿qué? Vamos a usar negro, pero que no es negro, es negro óptico, que el negro óptico es una sensación visual, el otro pigmento es negro. En acuarela, durante mucho tiempo, se usaba una mezcla que por eso te decía yo, era marrón, este color de acá es el tono sombra. Cuando uno dice sombra quemada, sombra tostada, Que probablemente el que vos tenés el que tú es un tengas. sombra quemada, parece. Claro, parecía. que es un color, que es un marrón oscuro, que es Sí. más verde que rojo. ¿Le llegó la foto? No la vimos todavía. Ah, El asunto es este, mira. Cuando, ¿Pero la mandaste al grupo? Ahora la sacó mi marido y la mandó. Ah, ya te Porque digo. al grupo no llegó. nosotros vamos a juntar, cuando tú juntas este marrón con el azul, tú obtienes un color que antiguamente se le llamaba gris de paint. Pero ¿qué pasó? También ahora las empresas empezaron a hacer el gris de paint con azul y negro directamente, en vez de agregarle el color óptico. En acuarela... Te lo mandó, pero perdóname. Sí. Se lo mandó a... Sí, te lo mandó a Catalina, al otro número. Teléfono. Ah, no lo mandó al grupo. Para que me Sí. fijo, porque claro, desde la computadora estamos en otro teléfono. Después, mira, no te preocupes porque ya no nos quedan muchos minutos. Ahora nos quedan 6. No, Yo quería preguntarle a Agustina, que está conectada, si tiene, qué dudas tiene ella para esta semana, ¿no? Porque para resolverle a ella, si tiene alguna. Sí, porque Agus no mandó trabajo. Sí, Agus no mandó ni foto ni nada, se conectó nomás.
que está bien, está bárbaro, porque así escucha, esto a ella le va a interesar también, aunque ella no pinta tanto todavía, le gusta más dibujar, pero la teoría del color, bueno, es fundamental, porque acá uno se da cuenta de eso, de que no basta cualquier rojo con cualquier azul, no basta cualquier amarillo, como que hay que descubrir las tendencias y hay que aprender a verlas, ¿no? Y esto es otra cosa interesante, mira el anaranjado, porque nosotros en nuestra cabeza tenemos la idea que el naranja es el color que está acá. La gran mayoría de las personas, cuando tú les dices naranja, no están hablando de este, sino que están hablando de un terciario que es más amarillo que naranja. Sí. Entonces, claro, si yo ocupo ese amarillo anaranjado para neutralizar el azul, en vez de obtener marrones, obtengo verdes. Si uno ve eso, que eso puede suceder, bueno, es porque el anaranjado no es lo suficientemente rojo, que es una de las cosas que generalmente suceden. Esto de la apreciación de los colores, Alejandra cuando mandó el post de reconociendo los primarios y los secundarios, ahí uno se da cuenta de las diferencias de color. Ah, mira, ahí llegó la foto, sí, sí. Ah, pero te está quedando igualito. Nunca creí que me podía quedar así. Te está quedando igualito. Pero claro, tú estás más bien trabajando, me parece, con marrón y negro. Más No, negro que con... no. negro, no, solo no. marrón. No. Marrón, gris. No. Empiezo con blanco. Voy mezclando gris y después le pongo una pinceladita de magenta y después recién ahí le pongo el marrón. ¿Pero Con el los estás marrón mezclando previamente o los estás mezclando directo en la tabla? Sí, no. El tema lo es saco acá. Sí, no, pero el tema es el gris. Porque el gris es el que tiene el negro. Claro. Claro, no es que tú estás mezclando los matices. Es válido, en todo caso, no está mal para nada. Es otra paleta. A eso me refiero, que el consejo que nosotros te dimos del rojo y el verde tiene que ver con la paleta contemporánea, impresionista. Y la que tú estás usando más bien es la paleta de Goethe, porque tú estás matizando el tono que es el gris. Es válido también, porque hay muchas maneras de llegar al mismo lugar. O sea, no es que esté ni bien ni mal. Está excelente para lo que tú estás logrando y te está quedando increíble. Está quedando buenísimo. El tema es eso, descubrir como la naturaleza del color y ver lo que a uno también le gusta o le sirve más. Si durante siglos se usó la paleta de Goethe, que era tono matizado, no quiere decir que estuvo mal para nada. Lo que tiene, yo no sé si a ti te sucede a veces, es que el gris, cuando está fresco, tiene una cosa, no sé cómo decir, te refleja la luz de una manera que cuando se seca queda más chato. Pero eso no es culpa de la pintura ni nada, sino que es del negro, porque yo cuando recién empecé a pintar también utilizaba la paleta entonada. Cuando empecé a dar clases, decidí suprimirla porque me di cuenta que el negro se iba. Generalmente la gente se pasaba de largo, entonces el color quedaba negro de una. O sea, era muy difícil controlar el peso del negro. Y después, eso a nivel de las clases, que me daba cuenta que era difícil controlar el nivel de negro, la cantidad que uno le pone. ¿Por qué? Porque el negro tiene mucho peso. Peso es la fuerza del color. O sea, el negro, a cualquier color que tú le agregas, queda negro. O sea, yo agarro azul, le pongo negro y se ve negro. Tengo que agregar capaz que 4 veces de azul con una de negro para que se vea azul oscuro. O sea, el peso del negro es mucho mayor. Sí. Pero se puede trabajar con cualquiera de las dos paletas. Las dos paletas son súper válidas. Solo hay que tener clara cuál de las dos estás trabajando para ver de qué manera la trabajás. Porque ese es el tema. Si usás la impresionista, tenés que adecuarte a la mezcla de color impresionista. Si utilizás la de Goethe, tenés que adecuarte a la manera de mezclar de Goethe. Porque si no se te entreveran los dos conceptos porque son distintos, son completamente distintos al momento de trabajar
las proporciones que pones, la manera de mezclar, porque es como dice Catita, cuando usas negros es muy difícil saber cuánta cantidad tenés que usar, se usa, se puede, es re válido y queda muy bien. Pero es distinto las proporciones de color que cuando usas la impresionista. Claro, el matiz del rojo está correcto porque cuando tú veías la flor tenía un pequeño tinte, ¿cierto? Entonces está bien lo que tú estás haciendo, de agregarle, incluso en algunos lugares, hasta podríamos, ¿viste las varitas que tienen acá los pistilos? Ese color. Sí. Ese color tiene mucho que ver con lo que sería naranja y azul, ¿cierto? Es el marrón. Eso lo voy a dejar para hacerlo en clase. El marrón anaranjado, viste que es es como un color chocolate. Ese chocolate es se logra de varias maneras. En el caso tuyo, por ejemplo, con el marrón que tú tienes, se puede lograr, pero hay que meterle color. O sea, con el marrón tuyo, agregándole solo blanco, no te va a quedar ese color. No llegas porque tu marrón es más seco, es más verdoso. Claro. Este es chocolate, y es chocolate. Sí, sí, pero el de acá es más naranja. Sí. Entonces, para lograr este con marrón, yo tendría que preparar un naranja y al naranja ponerle marrón.